Buenos días, sean ustedes bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro curso de metodología de la investigación. Vamos a arrancar por trabajar un poco frente a lo que son los paradigmas investigativos. Usualmente cuando hablamos de metodología de la investigación hacemos referencia al método científico porque ha sido el método que ha sido desde tiempo atrás reconocido como la forma de hacer investigación científica. Pero en la realidad quisiera establecerles y mostrarles que existen otro tipo de paradigmas científicos que se han denominado paradigmas emergentes y que están en contraposición al método científico y son alternativas para la forma de hacer ciencia. En particular, vamos a mirarlo estos paradigmas emergentes, pero desde la perspectiva de las aplicaciones a las ciencias sociales por ser la economía una ciencia social. Bueno, los autores que les propongo como paradigmas emergentes, el primero de ellos es Morin, Edgar Morin, el francés y sociólogo Edgar Morin. Se los coloco de primero realmente por una preferencia muy personal, porque es el padre de la teoría de la complejidad. Y bueno, la teoría de la complejidad y el método de investigación a través de la complejidad, pues es una de mis distorsiones y pasiones. El siguiente es otro que también me gusta mucho y que me encantaría que cuando tuviesen tiempo ojalá pudiesen leer este libro de Frijol Capra que se llama el sentido de la vida, de Prigonini, el físico Prigonini en 1986, el de Van Verdantijn, me perdonarán la pronunciación, de 1937, que es realmente como el padre de la teoría de los sistemas, y la teoría de los sistemas poco a poco empezó a permear además de todas las ciencias naturales, las ciencias sociales, y Von Verdenfly tiene sus bases en Snus y en Goldstein, que en 1926 hicieron toda su propuesta del pensamiento holístico. Ya en 1965 Naes, que es el padre de la ecología profunda, y Taylor, pues proponen una nueva forma de hacer investigación científica. Y finalmente, en 1996, el más reciente de alguna manera de los que les estoy proponiendo, el Humberto Maturana, el biólogo chileno Humberto Maturana, que aún está vivo, y bueno, realmente es fascinante la propuesta de él. Con la autopoiesis, pues nos muestran formas diferentes de hacer investigación científica. ¿Qué caracterizan a estos nuevos autores frente o en contraposición con el método científico? Básicamente, las propuestas que les estoy planteando aquí hablan sobre las interconexiones, sobre las relaciones e interdependencias. Básicamente son una ruptura con el paradigma del método científico y permiten una integración potencial entre la ciencia, la filosofía y el arte. ¿Cuáles son estos nuevos valores y estas nuevas visiones del pensamiento de las propuestas emergentes frente al método científico tradicional? En cuanto al pensamiento, el método científico suele ser asertivo porque es racional, analítico, es reduccionista y es lineal, en tanto el pensamiento emergente tiende a ser integrativo, busca sintetizar, es integracionista y es no lineal. En cuanto a los valores, en el método científico, pues los valores son de expansión, en contraposición con el pensamiento emergente que es de conservación. Y aquí me voy a detener un momento para que percibamos un poco lo que eso significa para la economía. En economía nos hemos acostumbrado a hacer uso expansivo de todos los recursos, en tanto que la nueva visión del pensamiento emergente nos propone que no tenemos que ser exhaustivos en el uso de los recursos naturales, sino que necesitamos tender hacia la conservación de estos recursos. De la misma manera, entre los valores, el método científico tradicional nos propone la competición, en tanto que el método, las propuestas emergentes, porque no son un método, implican cooperación. De otra parte, el método tradicional habla siempre de cantidad, y las cantidades, pues como buenos economistas que son ustedes, sabrán que buscamos maximizar siempre, obtener la mayor cantidad posible. En contraposición con el pensamiento emergente, que nos habla ya no de cantidad, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Y finalmente, el valor de dominación propio del método científico tradicional versus el valor de asociación del pensamiento emergente. Entonces vemos que definitivamente es un paradigma que hace una ruptura total frente a lo que veníamos trabajando en la investigación científica. Vamos a mirar tres de los más significativos apuestas de este pensamiento emergente con un poquito más de detenimiento.
La primera es la teoría sistémica, y elijo la teoría sistémica porque es la base posterior para el pensamiento complejo. Es la teoría integracionista por excelencia, porque busca a través de un esfuerzo de estudio interdisciplinario tratar de encontrar las distintas miradas, las distintas propiedades que son comunes en las entidades desde distintas perspectivas, y cuando se logra hacer eso, entonces podemos hablar de un sistema. Entonces nos permite aprender y visibilizar la realidad a través de distintos niveles y de distintas miradas. De esta misma manera, para poder hablar de teoría sistémica, hablamos de principios como son la subsidiariedad, es decir, cómo se subsidian los distintos elementos que componen un sistema, la multicausalidad, determinismo, y aquí es una cosa interesante porque fíjense que el determinismo es propio del método científico. Aquí todavía la teoría sistémica no logra zafarse de ese determinismo, pero le agrega otros valores más interesantes, como son el de la complementariedad y el entendimiento desde la perspectiva compleja. Y la complejidad significa el reconocer distintos factores, distintas variables y distintas miradas frente a un mismo fenómeno de estudio. Y bueno, la pregunta es, entonces, ¿en qué se diferenciaría esto de la apuesta de pensamiento de teoría compleja que nos propone el sociólogo Edgar Morin? Y la variante está en que la teoría sistémica surge para la física, para las ciencias naturales, y la teoría de la complejidad lo que hace es apropiar todos estos contextos de las ciencias naturales y traerlos a las ciencias sociales. Entonces, ¿qué caracteriza básicamente esta teoría sistémica? Y esto es bien interesante, es que no se concentra en los componentes básicos como lo hace el método científico a través de la especialización, sino que mira el todo integrado. Entonces, con eso lo hace a través de los principios esenciales de la entidad u organización, y es contextual, en contrapartida a lo analítico. ¿Qué significa esto de contextual? Contextual significa que tiene la capacidad de reconocer el contexto propio y específico del fenómeno que se está estudiando. Bueno, y aquí les traigo la teoría de la complejidad porque me traicionaría mis amores pasionales en investigación si no trabajara y no les propusiera a Edgar Morin. Bueno, esto de la teoría de la complejidad, como les decía, él hace el enganche desde la ciencia natural a las aplicaciones e implementaciones que tiene en el componente social. Entonces se habla de un pensamiento relacional. ¿Qué significa eso? Significa que cuando analizamos un fenómeno estamos reconociendo las relaciones existentes con la vida, con la naturaleza y con todos los factores que inciden en ella. Esto como en líneas muy gruesas. Y la teoría holística, bueno, y elijo sistémica, compleja y teoría holística porque las tres nos permiten tener la mirada global de lo que es el pensamiento emergente. Entonces, la teoría holística nos dice que básicamente el todo está compuesto por las partes, y las partes son mucho más que la suma, y el todo es mucho más que la suma de las partes. Entonces, se analiza, cuando se habla de teoría holística, hablamos de un todo en el reconocimiento de que tiene muchas partes, pero no la disección de sus partes nos permite sumarlas y considerarlas como un todo. Entonces, esta es una de las apuestas más fuertes que están a diferencia de lo que es el pensamiento científico tradicional, porque el pensamiento científico tradicional disecciona el conocimiento y lo mira todo fragmentado, y por eso hablamos de las especializaciones, en tanto que la teoría holística no permite el conocimiento fragmentado, sino que privilegia la perspectiva global de cada uno de los organismos o de los fenómenos a ser estudiados. Bueno, vamos a mirar esto del paradigma. Quiero cerrar esta pequeña intervención con lo que es el paradigma de la investigación científica. Entonces, el paradigma básicamente es un término, un concepto que viene de los griegos y nos habla de un modelo o un patrón. Entonces, cuando hablamos de un paradigma científico, estamos diciendo de una forma, de un modelo, de un estilo de hacer investigación. Y como ustedes van a empezar su proceso de investigación, pues es bueno empezar a perfilar cuáles serían entonces esas formas de hacer investigación. Entonces, en la siguiente sesión miraremos cuáles podrían ser las formas aplicadas a la economía para hacer investigación.